Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Es el número 57 de la serie El Mesías y su Iglesia. Y ahí les va el título, está largo, pero está sencillo de aprender. Si no le creen a Dios, ni cómo ayudarles. Pues sí. Si no le creen a Dios, ni cómo ayudarles. Así se llama. Y lo que vamos a estar estudiando es Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19. Y esta es la segunda parábola que el Señor dirige en esta misma ocasión, pero ahora se dirige a los fariseos. ¿Ustedes se acuerdan? La semana pasada vimos eso, que la primer parábola habla acerca del mayordomo infiel, y bueno, lo previsor que fue, etcétera, etcétera. Pero ahora se dirige a los fariseos, no ha dejado el tema, sigue con el mismo asunto, sigue con el mismo tema. El asunto es de que ahora se dirige para con los fariseos, que ellos se justificaban a sí mismos. Entonces nosotros lo podemos ver vez tras vez. Esa era una actitud, esa era la constante con los fariseos, con los escribas, que se justificaban a sí mismos, es decir, se hacían a sí mismos inocentes. ¿Sí? Al menos eso creían ellos. Yo les recuerdo que con su enseñanza el Señor Jesús estaba golpeando muy fuerte toda esa noción equivocada que tenía pues toda la gente de una manera muy general, de que se tenía que, por ejemplo, el hecho de tener riquezas y el bienestar aquí en este mundo era un símbolo de aprobación de Dios, que era un símbolo del beneficio de Dios. O sea, así como que tú estás muy próspero. No, hombre, Dios te tiene bien bendecido. Tú vives muy bien. No, es que tú has de ser de los chiqueados de Dios. Y había esa noción. Entonces esta gente era los escribas, los fariseos, pues eran aristócratas. Y había en ellos, acuérdense que a ellos les interesaba la parte externa. Se fijaban mucho en la parte externa. Desde siempre, por el otro lado, porque miren, lo que ellos, de hecho ya hemos visto acerca de esto, pero lo que ellos enseñaban, nosotros vemos que luego dicen que eran las enseñanzas de los escribas, de los fariseos, la ley de los escribas y los fariseos. Pues ellos no enseñaban propiamente la ley, es decir, la base de la enseñanza de ellos no eran las escrituras. Eso es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Yo creo que en su momento va a ser bueno que demos una clase o que sea un tema de cómo surgieron, en qué momento aproximado, porque no hay una fecha exacta de cuándo surgió los fariseos. Luego nosotros oímos fariseo y se nos hace como una grosería casi, ¿verdad? Si le quieres decir algo malo a alguien más, ¿verdad? En el argot eclesiástico le dices, ¿qué fariseo eres? Uy, ¿no? Asústame. Pero fariseo lo que quiere decir es separado. Y en esencia, recuerden, ellos surgen. Si nosotros vemos la historia, ya me voy a meter por ahí un ratito. Cuando nosotros vemos la historia de Asia, de lo que es Oriente Medio, la parte norte de África, todavía Europa. Ustedes recuerdan o han escuchado a Carlo Magno, ¿sí? Alejandro Magno, cómo extendió su imperio. Era desde muy joven él. Desde Grecia, él era un griego y se fue hasta la India, hasta allá lo puso, ¿sí? Pero después su imperio se dividió y se fue repartido a la muerte de él, fue repartido entre 4 de sus generales. Y
todo esto, la idea de él, y ya después de los generales, fue pues llevar la cultura griega y permitir y establecer esto pues en todo el imperio, ¿sí?, griego entonces. Y pues ahora sí que se fueron agriegando, ¿sí?, no agregando, sino agriegando. Se fueron haciendo al pensamiento, adquirieron fueron haciendo a un lado cada vez más el arameo, ¿sí?, sus idiomas originales, sus costumbres, y fueron adoptando las costumbres griegas. Y eso no pasa de un año para otro, ¿sí? Es como con nosotros. Hay muchas costumbres, ¿cierto?, que nosotros ya hoy en día tenemos, que no tienen nada que ver con nuestra cultura como mexicanos, por ejemplo, ¿cierto o no?, que se han ido agregando con el tiempo, con el pasar de los años. Bueno, así ocurrió, pero de una manera más intensa. Y este grupo de hombres se levantaron como, pues ellos, su mismo nombre, fariseos, como apartados, pero como guardadores de las tradiciones. ¿Sí me explico? Entonces, el enfoque de ellos, quiero regresar ya aquí para no irme por otro lado, pero el enfoque de ellos era guardar las tradiciones, y habían muchísimas tradiciones. Se empezaron a enseñar muchísimas tradiciones, tantas como tantos rabinos habían distintas escuelas, habían esencialmente dos escuelas muy fuertes en el judaísmo, pero habían muchísimos rabinos, discutidores, muchos de ellos intelectuales, la mayoría de ellos son intelectuales, y escribían, etcétera, etcétera. Entonces ellos acostumbran mucho de algún texto escribir de qué es lo que ellos piensan con respecto a eso. Entonces yo decía, yo pienso que es esto, y el otro dice, no, pues yo pienso que es esto otro, yo pienso que es esto otro, y el otro dice, yo pienso que es esto acá, y yo pienso, y así. Entonces, pues ahora sí que había como un menú en donde con quien me identifique más o con quien tenga una posición más sólida, pues a lo mejor por ese me voy, y se empezaron a enseñar tradiciones. Los escribas no eran los mismos que los fariseos. Los escribas eran una especie de abogados, de notarios, ¿sí?, que eran los oficiales para poder escribir, ¿sí?, textos bíblicos. No cualquiera tenía esa autorización. Ellos podían copiar un texto, estaban autorizados para ellos, ¿sí? ¿Estamos aquí? ¿Vamos bien? Entonces yo les pinto todo este cuadro porque el tema, bueno, ya lo vieron, si no le creen a Dios, ni cómo ayudarles. Y esto tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir a las Escrituras. Y miren, desde siempre se han visto ciertas actitudes del hombre hacia las Escrituras, ¿cierto o no? Yo le voy a decir algo, hoy en día estamos en lo que los sociólogos han denominado ya el postmodernismo. Ya pasamos el modernismo, estamos en el postmodernismo, en donde el postmodernismo esencialmente no hay absolutos. Esencialmente es eso, ¿sí? Entonces, el conflicto que se ve incluso más grande que yo puedo ver es cuál es la visión que la gente tiene con respecto a la Biblia. Porque ¿qué es la Biblia? Pues es la palabra de Dios. Y tú le compartes a alguien y le dices, bueno, pero es que Dios dice, bueno, es que la palabra de Dios dice, y alguien te puede, si yo me pongo en una postura medio escéptica, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién dice? ¿Por qué dices que Dios dijo? No, es que su palabra, sí, pero ¿cuál es su palabra? No, pues la Biblia. No, pero la Biblia tiene un montón de errores, podemos decir. Bueno, al menos eso dicen los de la alta crítica, ¿verdad? Allá surgidos en el siglo XIX.
No, pero tiene un montón de contradicciones. No, eso no está bien. Y otros dirán otra cosa. No, pues cada quien la puede interpretar. Y sí me doy a entender. Y ese es un problema. Fíjense que hasta el siglo XIX, hasta antes del siglo XIX, no se cuestionaba que la Biblia era la palabra de Dios, que era el libro de Dios, así, el libro de Dios. Vino hasta el racionalismo, hasta el momento en que surge el racionalismo. Entonces hay distintas posturas en cuanto al enfoque que se tiene de la Biblia, ¿verdad? Y las voy a mencionar, son 4 de ellas, las voy a mencionar muy rápida, no puedo ahondar en cada una de ellas, no al menos hoy. Pero estos son los troncos más definidos que existen, porque cada una de ellas tiene sus derivaciones, ¿sí? Pero voy a mencionar, repito, las 4 más, pues más definidas, ¿no? Más estudiadas incluso. Número 1 son los racionalistas, ¿sí? Dentro de los racionalistas hay desde los que se consideran como racionalistas extremos, que estos son quienes niegan que hay revelación divina, ¿sí? O sea, niegan toda revelación divina, y esa es la creencia que ellos representan, o la incredulidad, ¿verdad? Pero estos son los ateos, ¿sí? Los agnósticos, ¿verdad? Y bueno, eso son de los principales, repito, racionalistas extremos. Pero dentro también de los racionalistas hay se les conoce como racionalistas modernos, que ellos admiten que hay una revelación, pero solamente aceptan parte de la Biblia, o la parte de la Biblia, o las partes de la Biblia que ellos aprueban por razones personales. Es decir, esto sí lo puedo explicar, esto sí me cuadra, esto sí lo acepto, esto no me cuadra, esto no lo acepto. ¿Sí me explico? Ahora, póngame atención, dentro de la cristiandad, ya aún de las iglesias propiamente que se conocen como evangélicas cristianas, se desarrolló una teología, ¿sí?, liberal, que tiene su raíz dentro del racionalismo. Hay incluso un par de comentaristas de ellos, o sea, que dices como lingüista, ¿verdad? Y como historiador eres excelente, pero como teólogo das pena, ¿sí? Y bueno, esa es una de las posturas. La segunda postura es hacia la Biblia, es el misticismo. Hay un misticismo que es falso. El misticismo afirma que la revelación divina no se limita a las Escrituras, sino que Dios revela una verdad adicional a quienes son lo suficientemente sensibles. Fíjense bien. O sea, no solamente, es decir, los racionalistas dicen, los extremos, déjenme recapitulo, los extremos dicen no hay revelación divina y hazle como quieras. Los moderados dicen, bueno, sí, pero solo la que yo puedo explicar, ¿sí? Después los místicos dicen, bueno, sí hay revelación divina, pero no es nada más las Escrituras. Es decir, si tú eres sensible a Dios, Él también te puede revelar cosas. Y escuchen bien, esto puedo decir con toda certeza que dentro de lo que ha surgido en los últimos 30 años, 40 años de la iglesia, es más, me voy a ir un poquito más atrás, en los últimos 50 años, el misticismo, han surgido un montón de místicos, ¿sí? Y de ahí han surgido un montón de herejías. ¿Y qué tal ese tanto el Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo? ¿Sí? No es que el Señor me dijo, no es que Dios me dijo, y a todos Dios les dijo, y a veces cosas que dices, a mí Dios me dijo, es contrario a lo que dice la Escritura.
Pero dicen, no, es que es el espíritu. Pero ¿cuál? Bueno, yo no digo que no, que el problema, ¿qué espíritu? Esto nos ayuda a identificar cuál es la postura que tienen algunos. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces, por el otro lado está la tercera rama, que es el romanismo. Ya ubican eso, ya digo con el puro nombre, ¿no? El romanismo. Y uno de los más grandes errores del romanismo, si no es que es el más grande por todas las implicaciones que tienen, es que hacen a la iglesia, escuchen bien, a la organización humana, ¿sí? No, aquí en este caso, cuando digo a la iglesia, no me estoy refiriendo a la verdadera iglesia, a los redimidos. No, hacen a la iglesia, a esa organización, pero en particular a la cúpula de ellos, ¿sí? La hacen a ella y no a la Biblia, la autoridad inmediata y final con todo lo referente a la revelación divina. ¿Qué es esto en el romanismo? Es decir, pues es que es lo que Dios dice, ahí dice Dios. Ellos dicen, no. Dios dice lo que yo digo que dice. ¿Sí? Ese fue en esencia la causa por la que surgió la Reforma. Eso fue en esencia. Que muchos, no fue Lutero nada más ahí, fue mucho antes, ¿no? Hubo quienes se levantaron y empezaron y veían a la iglesia, a la organización, y decían, oye, es que eso que tú le llamas iglesia en la Biblia no está. Yo creo que tenemos que ajustar algunas cositas, ¿no? Y ellos no era de que le tiraban, tú estás mal con esto, sino decían, no, es que, escuchen bien, hubo un periodo de la historia, mis amados, al que se llamó oscurantismo, que fueron más de 1000 años, casi 1100 años, en donde la Biblia se cerró. La Biblia se cerró. ¿Tú sabes lo que le pasó a la humanidad al cerrar las Escrituras? Y que la iglesia se queda sin las Escrituras, solamente con los hombres como gobierno por 1000 años. ¿Se imaginan? Si en un sexenio se hacen unos desbarajustes, ¿a poco no? Imagínate en 1000 años, mano. 1000 años. Un desastre. Por eso se le conoce como oscurantismo. ¿Sí? Entonces, ya de ahí viene la Reforma, ¿verdad? Hay 2, 3 que empiezan a abrir las Escrituras y dicen de la que nos estamos perdiendo, de lo que se estaba perdiendo la humanidad. Y bueno, viene la Reforma y surge otra postura, ¿sí? Que es la ortodoxia o la protestante ortodoxa, que afirma que la Biblia es la palabra de Dios, que es infalible, que es la única regla de fe y práctica, que el razonamiento y el conocimiento humano deben estar sujetos a ella y que no hay revelación añadida más allá de lo que está escrito. Entonces, ¿sí quedaron claras más o menos las 4 posturas? ¿Sí o no? Ok. Porque esto es importante, porque ya ahora sí vamos a entrar acá en el desarrollo del tema. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Si no le creen a Dios, pues ni cómo ayudarles, ¿verdad? Vengan al versículo 19 ahí de Lucas 16, por favor. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura eran las ropas teñidas de ese color, era muy caro, y el lino fino era como la ropa interior, ¿sí? Pero eran muy caros. El lino es caro, y en ese entonces habla de lino fino, era especial, o sea, no traían cualquier costal puesto abajo, ¿sí? Está hablando de ropas caras, dice.
un hombre que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Acuérdense que aquí se volteó el Señor Jesús y se dirige con los fariseos, ¿sí? Entonces Él empieza aquí planteando un cuadro, fíjense bien, empieza a introducir a uno de los actores que está en la parábola, el hombre rico. Y describe aquí a alguien con tantos recursos, ¿verdad?, que tenía un estilo de vida de la realeza. Ustedes se acuerdan cuando al Señor Jesucristo lo iban a llevar ante Pilato y que lo llevaron ante Herodes, le quitaron sus vestiduras y le pusieron un manto ¿de qué color? Púrpura, ¿sí? Porque eso era algo que no, es decir, ahora sí que los plebeyos, ¿sí?, no utilizaban, eso era algo muy caro. Entonces nos deja ver y nos dice aquí que cada día hacía banquete con esplendidez. Y esto no solo indica que era una comida abundante y que eran manjares, o sea, esplendidez tiene que ver con algo que es deslumbrante, pues, ¿sí? Esa es una de las definiciones de esplendidez, algo deslumbrante, sino que más bien denota la actitud de que el objetivo de él, o sea, ya la expresión de banquete con esplendidez, ¿sí?, el objetivo era la diversión. O sea, no era nada más vamos a poner aquí comida y que venga la gente, no, sino era pachangón todos los días. Vamos a divertirnos, pero en grande, vamos a pasarnos las de lo lindos, ¿verdad? Así todavía más abundante que una boda de pueblo, ¿no? Que es la preboda, ¿no? Y están quién sabe cuántos días y luego la boda y luego la posboda y luego el aniversario, ¿verdad? Ya lo empiezan y así, pero son celebraciones grandes. ¿A cuánto les ha tocado eso? No sé si saben de eso, ¿verdad? No, aquí habla que el objetivo de este hombre con tantos recursos era la diversión, el entretenimiento, pasársela bien. Pues hay que disfrutar la vida, pues la vida es una, ¿verdad? Hay que pasárnosla bien y pues si tengo con qué, bueno, pues vamos a darle vuelo a la hilacha. Aquí describe a un hombre cuyo enfoque y actitud de la vida era tan egoísta, escuche bien, que dedicaba la abundancia de recursos que tenía, se lo dedicaba a eso. O sea, él gastaba en eso. Para eso vivía. Quién sabe que a lo mejor era un hacendado, un comerciante, pero se ve que tenía mucha plata para poder, o sea, hacer lo que describe aquí. ¿Estamos aquí? Pero su ensimismamiento, su egoísmo, pues, no le permitía hacer buen uso de los recursos que él tenía, aun cuando la necesidad la tenía allá a la puerta. Y fíjense lo que dice los versículos 20 y 21. Y aquí introduce a otro actor de la parábola. Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. Esta expresión de que estaba echado no quiere decir de que estaba ahí como que de flojonazo. La expresión de echado es de que está tirado, de que no tiene fuerzas para levantarse, ¿sí? O sea, que está dejado, que está abandonado. La expresión de que está echado no es de que vengo hoy, me siento aquí, me quedo y a tal hora ya me voy, ¿sí? No sé si han visto, no sé si lo comenté aquí, pero hay un video de una señora en Londres, ahí en Tuyú está, que anda pidiendo limosna en la parte del centro de Londres, y con mucho, pues donde hay muchas tiendas y se mueve mucho dinero ahí, ¿sí? Y sale disfrazada y todo así, de que va, y pues la gente le da, y como que un periodista dijo, a ver, algo no está bien aquí. Algo no está bien. Y la empezaron a seguir.
y que se la van cachando de que ya de tal hora a tal, o sea, tenía su horario bien, pues, ¿no? Y a todos los días terminaba y luego se metía a una camioneta. Y ya quién sabe, se iba por ahí y luego ya salía una mujer joven, guapa, o sea, sí, vestida muy atractiva, ¿verdad? Salía, ya se metía a las tiendas y salía con sus bolsitas de, así como que, ay, y a seguirla, y donde vivía en un buen lugar, y al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, hasta que ya llegan los periodistas, ¿no? Y, oiga, ¿qué pasó? Fíjese que la hemos estado siguiendo, y no, pues hasta lo jorobado se le quitó, pegó la carrera. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de un hombre que no tenía otra opción, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, echado a la puerta, como que hasta ahí le llegó el corrido, ¿no? Iba pasando ahí frente a la casa de este hombre rico, por ahí, pum, por ahí quedó, ya no se pudo mover. Esa es la connotación que tiene. Mientras tanto, acá dentro de la casa, tremendo pachangón. Dice, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero esto dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esta es una escena muy fuerte, ¿no? ¿Sí lo puede ver o no? Repito, no es de alguien que llegó, se tropezó, se quedó aquí, dice de tal hora a tal hora aquí me voy a pasar porque aquí pasa bastante gente, les puedo pedir. O sea, no dice que estaba pidiendo limosna, dice que estaba tirado, enllagado. ¿Quién sabe qué desgracia le haya pasado a ese hombre, no? Pero por lo visto tenía varios días ahí. Un hombre tendido, muy probable a causa de la enfermedad que lo imposibilitaba valerse de sí mismo, y no tenía ninguna otra ayuda para limpiarse más que los perros que llegaban y le lamían las llagas. ¿Cómo la ven? Terrible, ¿no? Él podía ver el desperdicio de comida. Ese es un pecado. Yo no sé, yo lo veo como un pecado. Tirar comida. Pues una cosa es de que te queden 2, 3 sobrinitas, ¿no? Ahí. Pero otra cosa es de que se vayan y no sé, se desperdician toneladas y toneladas y toneladas de comida intacta. Y gente muriéndose de hambre. ¿Verdad? Restaurantes tiran comida en lugar de a un banco de comida. Pero bueno. Entonces él podía ver este desperdicio, ¿verdad? Y hay un dicho por ahí que la basura de unos es el tesoro de otros. A lo mejor para este hombre lo que ellos tiraban, la basura de ellos, hubiera sido un tesoro, por lo menos se hubiera satisfecho, ¿verdad? Hubiera quitado su hambre. Entonces, este hombre rico, o sea, sí habían los recursos suficientes para que este hombre, Lázaro, por el otro lado, no estuviera en esa condición. O sea, yo creo que el hombre rico, de no estar tan ensimismado, pues así como que, oye, ahí está, digo, por humanidad, ¿no? Ya no tienes que ser la Madre Teresa, ¿no? Pero decir, llévenle un taco, a ver qué tiene ese cuate ahí, llévenle un taco, levántenlo, a ver, ayúdenlo. Hay con qué hacerlo, o sea, ni siquiera era algo que él se tenía que molestar. No sé si se fijan en eso. Pero debido al egoísmo de unos, escuchen bien esto, debido al egoísmo de unos, otros entran en desgracia o están en desgracia. Es decir, si unos no fueran tan egoístas, los otros no tendrían una desgracia tan grande. Al menos la minoraría, ¿sí? Y yo aquí no estoy planteando una situación idealista en que como creyentes debemos de acabar con las necesidades que hay en nuestro mundo, ¿sí? De eso hay quienes se han intentado hacer cargo. De hecho, una rama dentro de la cristiandad se conoce como el evangelio social, y uno de ellos, de los promotores del evangelio social, es un señor que tiene una mega iglesia por allá en el sur de California,
y que es vamos a juntar al gobierno, vamos a juntar a esto, vamos a juntar a la gente de fe, es totalmente ecuménico, ¿no? Y para poner hospitales, para poner esto, para ayudar a esto, y con eso se va a resolver el problema aquí en la tierra, que el reino de Dios avance. Pues ¿cuántos saben que eso no se va a acabar? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis. Él dijo: a los pobres siempre los tendréis. Es decir, ustedes siempre van a tener la oportunidad de bendecir, de ayudar a alguien más. Siempre va a haber oportunidad de ayudar a alguien, ¿sí? Y bueno, aquí el Señor, repito, no está planteando, no está sugiriendo que ahí en esta parábola, que el hombre rico debía acabar con las necesidades de la colonia o del pueblo donde estaban. Hay tantas necesidades y tú tienes tanto. Oye, pues no seas egoísta, mándales acá, arréglales a esto. No está siquiera, no está planteando eso, ¿verdad? Pero había un hombre al que sí podía extenderle la mano sin descompensarse para nada. Estaba ahí a su puerta, tirado, ¿sí? Aquí subraya, como lo mencionamos, esa actitud egoísta que no le permitía ver la necesidad de ese hombre. Y ese es un asunto muy serio. Escuchen bien, dentro de la iglesia. Y digo dentro de la iglesia de manera general, pero escúchenme, lo voy a llevar a un nivel más agudo dentro de esta congregación. El egoísmo nos impide ver o actuar en necesidades que existen. Pregunta: ¿sí o no? ¿Hay necesidades? Miren, lo voy a poner así. ¿Hay necesidades, por ejemplo, en la congregación? ¿Sí o no? Bueno. Y de aquí mismo, ¿hay los recursos suficientes como para atender esas necesidades, recursos humanos y materiales para atenderlas? ¿Usted qué dice? Sí. Sí los hay. Ahora, ¿por qué no se hacen muchas de esas cosas? Bueno, cada quien contéstese, pero eso es de lo que estamos viendo. ¿Me está siguiendo o no? No, esto se va a poner bueno ahorita, espérenme. Entonces, es lo mismo, mis amados, en cuanto a nosotros. O sea, no nos plantea ni siquiera nos sugiere que debemos de acabar con las necesidades de este mundo cruel que nos rodea. O sea, no ese es el punto. Pero, bueno, sí, hay obras de misericordia que podemos hacer y que debemos hacer, tanto en un nivel individual como en un nivel colectivo. O sea, sí hay, pero eso es, escuchen bien, eso es solamente carácter cristiano. ¿Me explico? No es nada extraordinario, es simplemente carácter cristiano, ¿sí? Ocuparnos también del hecho de hay quienes están pues a veces hasta en desgracia, ¿sí o no? A veces incluso dentro de la misma congregación. Pero bueno, aquí lo más importante es que tengamos los ojos abiertos, en primer lugar, a la necesidad espiritual que hay alrededor nuestro. Básicamente, ¿sí? Que nuestro egoísmo no nuble nuestra visión, que no nos desenfoque, ¿sí? A decir, bueno, pues yo ya la hice, los demás o los demás. ¿Hay alguien más aparte de yo? Pues hay muchos. ¿Sí? Por cierto, si notan aquí en el texto, este es un punto importante, no menciona el nombre del hombre rico. ¿Sí lo ven? Nada más dice: había un hombre rico. Pero sí el de la persona que estaba en desgracia. Eso sí lo menciona. Y eso es muy significativo para el resto de la parábola. Yo no sé si fue, bueno, definitivamente pues algo deliberado, ¿verdad?, de parte del Señor Jesús de escoger el nombre de Lázaro, porque la forma griega del nombre hebreo de Lázaro
es Dios el ayudador. O sea, eso es lo que quiere decir Lázaro, Dios el ayudador, ¿verdad? Entonces, Lázaro, pues es como vamos a ver aquí, era un hombre justo, no por ser pobre, sino porque dependía de Dios. Y ahorita vamos para allá. Versículo 22. ¿Están listos? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué lección práctica pueden ver aquí? Pregunto. ¿Qué lección práctica podemos ver aquí? Aquí no dice cuánto tiempo, a lo mejor fue a los 2-3 días, yo no sé, no menciona el espacio, cuando murió uno y cuando murió el otro, nada más dice que murió Lázaro y que murió el hombre rico también y que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Esto era una expresión dentro de los hebreos, ¿verdad?, para referirse al lugar previo al cielo donde iban todos los justos del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Cuál es la lección práctica que podemos ver aquí? ¿Alguien me quiere decir? Algo así rápido. Que todos morimos. Esa es segura. ¿Sí? Que todos morimos, que aunque todos morimos, no todos tenemos el mismo destino eterno, pero todos morimos, pero no todos vamos al mismo lugar. ¿Sí? Rico o pobre, creyente o incrédulo, todos tendremos que entregar el equipo en algún momento. ¿Sí? Lo cierto es de que sí, nuestras respuestas a Dios en la tierra son muy importantes, son muy, no sé si está bien dicha la palabra, pero definitorias. O sea, así definen nuestra condición eterna, definitivamente. ¿Sí? No dice cómo murieron, no dice si fue el mismo día. De Lázaro, bueno, pues nos podemos imaginar, ¿verdad? No es muy difícil deducir que hubo alguna combinación de causas entre enfermedad y hambre y insolación o yo qué sé, ¿verdad? Del rico, pues, ¿cuáles serían las causas? Muy probablemente era como algo inesperado, ¿verdad? Porque pues, el hombre rico pues la pasaba bien, vivía bien. ¿Quién habría de imaginarse que se iba a morir? ¿Sí? ¿Verdad que luego a la gente no le gusta pensar en eso? Usted luego piensa que tarde o temprano, si el Señor no viene antes, va a morir. Que sus vecinos van a morir, que sus familiares van a morir. Y que en algunos casos, pues como que es crónica anunciada. ¿Sí me explico? O sea, en algunos casos dices, bueno, se viene apagando la persona, se enfermó y hay un proceso en donde dices, bueno, pues solo un milagro, ¿verdad? Pero pues ya está perfilado para allá y a veces ya estamos, ay Señor, que no se muera, que no se muera. Y el Señor, pues es que ya tiene 230 años, o sea, ya me lo quiero traer, ¿no? Y a veces son razones más egoístas que llegamos a tener, pero ¿cuántos mueren sin siquiera imaginar que iban a morir ese día? ¿Verdad? O que estás muy bien y todo lo que tú quieras y de repente, ay, me dolió aquí, vas y no, pues ya tienes quién sabe atravesado con quién sabe qué, ¿verdad? Y ¿cuánto tiempo me queda de vida? 5 meses, 4, 3, 2, 1. ¿Sí me explico? Inesperado. ¿Y quién pensaría que se iba a morir? Pues es que pero eso no es un asunto raro. Todos nos vamos a morir. Todos tenemos el potencial de morirnos así, porque somos bien frágiles, ¿a poco no? ¿Sí o no? Entonces, con el hombre rico, pues no sabemos si fue una congestión alcohólica, ¿verdad?
No sabemos si fue un infarto que le dio ahí, que tan tragón que haya sido, quién sabe. Quién sabe si se resbaló, si se tropezó, si lo mataron, si no sabemos. El caso es que murió. Todos mueren, todos morimos. Estamos aquí, pero otra vez no todos tienen el mismo destino, y eso es lo que remarca aquí. Versículos 23 y 24 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Qué espantoso despertar. Poco no. Qué horrible despertar. Que estás así, y ves la luz, ¿verdad? Alguien dijo que cuando estés en un lugar y ves una luz allá al fondo, que voltees para abajo y veas si hay vías, quítate porque ahí viene el tren, ¿verdad? O sea, no corras a la luz, mejor muévete, porque, ¿no? Pero ¿cuántas personas, o sea, a lo mejor algo pasó y así como, y luego dicen: ay, pero ya pasó a mejor vida? ¿De veras? Pues este hombre no. Con mucha ligereza decimos eso, ya pasó a mejor vida, cuando hay dos lugares, y aquí nos enseña. Dice: vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, él estaba en un lugar de tormento y ve a Abraham y ve a Lázaro y dice: ay, pues ¿qué no eres el que estaba tirado ahí afuera de la casa? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Dice: entonces él, o sea, el hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham. Noten que le llamó padre por ser judío. Y yo les recuerdo que había esa noción también por parte de los judíos, que los descendientes de Abraham ya eran salvos, ¿sí? O sea, que por ser judíos ya eres salvo porque eres descendiente de Abraham, porque los escribas y los fariseos enseñaban en sus tradiciones, ¿sí?, que Abraham había hecho tantas buenas obras que alcanzaban para toda su descendencia. Yo no sé, si me preguntan, no sé de dónde sacaron esa idea, porque la Escritura es muy clara cuando establece que Abraham fue justificado por Dios, es decir, fue una gracia de parte de Dios por la fe. Porque la salvación siempre ha sido por gracia, siempre ha sido obra de Dios, no obra del hombre. Entonces yo no sé de dónde sacaron esa idea. Usted ve ahí en Génesis y es clarísimo, y que fue justificado, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo salvó el Señor porque creyó Abraham en él, lo salvó por gracia. Y dice: ten misericordia de mí. Fíjate, le está hablando a Abraham, lo está viendo. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Imagínate, ¿no? Así, para que meta el dedo en agua. Dice: y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y no es difícil de deducir que Lázaro había sido justificado por Dios y el hombre rico no. ¿Está claro eso? O sea, otra vez, todos morimos. Vean la lección que viene. Todos morimos. No todos tenemos el mismo destino. Es dependiendo en dónde tenemos puesta nuestra confianza. Eso determina el destino hacia donde vamos, nuestro destino eterno. Y aquí es importante notar la diferencia cuando uno se dice el nombre de Lázaro y del otro no. Porque la premisa es de que reconoce el Señor a los que son suyos, ¿no es cierto? Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Conoce al Señor, y ahí la palabra conoce al Señor es reconoce el Señor a los que son suyos. Es decir, yo reconozco, este es mío, este se llama Lázaro, este quién sabe, pero este no es mío. Este sí lo redimí, este sí lo compré, este sí me pertenece, esto quién sabe. ¿Y cómo se llama? Digo, no es de que no sepa, pues lo sabe todo,
pero no lo reconoce al punto que ni siquiera nombre le asigna. ¿Lo ven? Porque eso es bien clave. En Hebreos 9:27 dice, nomás anótelo, se lo leo rápido. Y de la manera, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres. Cuando dice para los hombres, ¿a qué hombres se refiere? ¿A unos cuantos? ¿Y para las mujeres? Pues aquí están incluidas. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, una vez muertos, tilín, se acabó el corrido. Ya lo que sigue es enfrentar el juicio. Es decir, ya en cuanto a juicio es el veredicto del juez. Eso es lo que se, porque o sea, es decir, ya están puestas las bases sobre qué es lo que Dios va a juzgar y lo que no va a juzgar, o cómo lo va a juzgar, pero ya están puestas las bases. En el juicio no se va a determinar en el juicio del gran trono blanco, no se va a determinar si el hombre es culpable o inocente, solamente se va a determinar el grado de castigo que tendrá, porque habrán distintos grados de castigo. Dios, aún en eso, en su justicia. ¿Cómo la ven? Por lo que ya el hombre rico ya no tenía acceso a misericordia, él estaba clamando, ¿sí? Misericordia, ten misericordia de mí, porque la misericordia es solamente en esta vida, mis amados. Ahora, el juicio y esto nos enseña la inmutabilidad del consejo de Dios, de la palabra de Dios, que hay un lugar que Él mismo, escuche bien, ha preparado. Ustedes se acuerdan allá en Juan 14, que les dice, yo voy a ir al Padre y yo les voy a preparar morada a ustedes. O sea, yo les voy a ir a preparar su casa. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Va a decir, Señor, gracias porque, híjole, o sea, tú nos vas a ir a preparar, tú nos preparas un lugar en la eternidad, Él personalmente, ¿sí? Pero otro muy distinto para quienes pretenden hacerse justos a sí mismos, para aquellos que incluso niegan la existencia de Dios o que mediante la observancia de una religión, de ciertos ritos, repito, se quieren justificar a sí mismos. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En otras palabras, le está diciendo, tú viviste como quisiste, no consideraste lo dicho por Dios mientras vivías, nunca consideraste las misericordias de Dios, nunca consideraste lo que Dios establece. Dices que eres hijo de Abraham, dices que eres hijo mío, descendiente mío, pero no hiciste mis obras. Es decir, no pusiste tu confianza en Dios, ¿verdad? Pusiste tu confianza en las falsas enseñanzas de los fariseos y pensabas que ya la tenías hecha. Ya pensabas, soy judío, soy descendiente, soy riquísimo, entonces soy un chiquiado de Dios, soy un consentido de Dios, ya la tengo hecha. Dice, no, te falló. Por eso, mis amados, ustedes recordarán el pasaje en donde el Señor Jesucristo dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese pasaje, escuchen bien, no está hablando de Satanás. Si usted ve ese pasaje, si usted ve el contexto, en ningún momento aparece Satanás ahí. Entendemos que indirectamente o implícitamente es la obra de él, pero no está hablando de que Satanás es el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿quién es el ladrón? Ahí se está refiriendo a los falsos profetas, a las falsas enseñanzas. ¿Qué es lo que hace una falsa enseñanza? Roba, mata, destruye. ¿Qué es lo que tiene al hombre o qué es lo que tenía a este hombre rico sumido ya en un lugar de tormento por la eternidad? Una falsa enseñanza. ¿Lo ven? ¿Ven qué grave es eso? ¿Ven qué grave es
El hecho de no estar bien cimentados en la palabra de Dios. Por eso el título de este tema, ¿cómo se llama? Si no le creen a Dios, ni cómo ayudarles. O sea, es lo que le está diciendo ahí a Abraham, ¿verdad? Pues ni cómo te ayudo, mijo. ¿Sí? Es que esto está bien feo, ni cómo te ayudo. ¿Cómo? Ya no se puede. ¿Sí? Dice, por el otro lado, dice, Lázaro pues tenía la fe correcta, tenía la esperanza en la vida eterna ofrecida por Dios para los que creen en Él. Dice, ahora él está siendo consolado eternamente y tú eternamente atormentado. Ya no hay para atrás. Digo, esto va con dedicatoria para aún quienes dentro de la cristiandad afirman que el cielo y el infierno son alegóricos. ¿Sí sabía eso? Que hay grupos que se dicen cristianos, hay enseñanzas que se dicen de maestros cristianos, y hago entre comillas, pero dicen el infierno no existe, eso es alegórico. Digo, hasta lo dijo el Papa, ¿no? Sí, o sea, entonces pues un montón, pues hoy, bien. No, eso es alegórico, eso no es real. Pues que se lo digan al hombre rico, porque aquí es en palabras del Señor Jesucristo. Esa parábola, aunque no era una historia, está enseñando una verdad, está enseñando una realidad. Esa realidad es que todos morimos, pero no todos tenemos el mismo destino eterno, y que si no han puesto su confianza en Dios, no hay manera de que sean justificados nadie. ¿Están aquí conmigo? Entonces yo espero que quienes enseñan esto en verdad se arrepientan, porque este relato por el mismo Mesías no tiene nada de alegórico. En verdad yo deseo, yo anhelo, no saben, que se arrepientan y que enseñen bien, porque no solamente están en peligro ellos, pero ponen en peligro a todos los que les enseñan. Es decir, estar detrás de un púlpito no es cosa ligera, mis amados. No se puede ver con ligereza, porque hay eternidad. ¿Sí me explico? Hay eternidad. Versículo 26. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ir, ni de allá pasar acá. O sea, no hay, esta, mis amados, es una declaración, esta es una afirmación de lo que ya leímos en Hebreos 9:27, que está establecido por Dios, ¿verdad? Que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Dice, pues es que hay una cima, es decir, ya hay una división de, pues aunque uno quisiera ir para allá, no puede, y si alguien quisiera venir de allá para acá, no puede. No puedes ir hacia los vivos, no puedes, ahí te quedas, ahí te quedaste. ¿Sí? Y esto es un golpe a muchas doctrinas heréticas, ¿verdad? Como lo del uso de los médiums para comunicarse con sus muertitos. Sí se comunican, pero con demonios. ¿Sí? Un montón de prácticas ocultistas, esotéricas. ¿Qué me dice del purgatorio? Porque lo que dijeron es de que no existía el limbo. Pero esta sigue siendo una doctrina dentro del romanismo. Entonces, si no existe, pues, y tampoco, o sea, si no existe el cielo, ¿para qué quieres el purgatorio? Yo les voy a decir por qué. Porque el purgatorio es un invento recaudatorio. ¿Lo ven? Seguimos, antes de que empiece por ahí. Versículos 27 y 28. ¿Hasta aquí vamos bien? Versículos 27 y 28 dice, entonces le dijo, o sea, ya aquí el hombre rico a Abraham, ¿no? Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea,
si no me lo puedes mandar acá para que me dé un traguito de agua, pues mándalo a él, manda a Lázaro allá a la casa, pues ahí está mi papá. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, fíjate. Que vaya Lázaro y les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí ya le brincó la preocupación por los suyos, pero ya era demasiado tarde. Ya no se podía hacer nada. Que no nos pase así. Que seamos sensibles cuando debemos compartir las buenas nuevas. No depende de nosotros si la gente cree o no cree. Eso no es, nosotros no somos, aunque algunos se lleguen a creer el paracletos del paracletos, ¿verdad? Pues el ayudador del Espíritu Santo, pero eso no depende de nosotros, mis amados. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Predicar el Evangelio. El Señor no nos dice que la gente se va a convertir, que todos los que, no nos dice que debemos de ver como un fracaso cuando alguien no se convirtió y que nosotros le dijimos, pues yo le he testificado y no pasó nada y me mandó a volar y no sé qué. No, dicen, no os amarguéis. ¿Sí me explico? Que no nos amarguemos. A Jeremías no se le convirtió ni uno en más de 40 años de ministerio. Está feo, ¿no? Pero predicó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Noé, ¿qué podríamos decir de él? 120 años construyendo el arca. Dice, pregonero de justicia. ¿Y cuántos se convirtieron? La familia ahí y quién sabe, porque uno de ellos, de los hijos, no me voy a meter por ahí, pero uno de ellos es homosexual. Pero Dios lo salvó. No, digo, en ese caso, aunque luego le ajustó las tuercas, porque todos morimos, unos en el diluvio y otros después, pero todos morimos. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Se quedaron así. Entonces fíjense, ya les brincó la preocupación, pero véanla, aquí me quiero enfocar. Ahora sí, ahí va el mensaje ya. Bueno, es que el mensaje es muy corto, realmente. Todo lo demás no, pero el mensaje es corto. Fíjense lo que dice Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen. Mándales a Lázaro que les testifique, que les vaya a decir ahí a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos, no, que para que no vengan a este lugar, que no tengan que venir como yo, no, que no les pase eso. Y les dice, ya tienen a Moisés y a los profetas. ¿Sí? Vean qué enfático es. Y a la hora de decirles a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, les está diciendo, ellos ya tienen las escrituras. Las escrituras es suficiente, la Biblia es suficiente para indicarle al hombre la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, en la escritura es en donde está el mensaje, lo que nos dice, lo que el hombre debe de hacer. ¿Sí? Arrepentimiento, fe en Cristo. Ahí está. Dice que los oigan, pónganle atención. Dice que abran las escrituras, que lean las escrituras, que mediten en las escrituras. Dios les va a hablar, Dios mismo les va a hablar. ¿Sí? Dios mismo se va a revelar a ellos. Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Fíjate bien la idea. Ay, cabezón. ¿Sí? O sea que la Biblia no alcanza. Está en el tormento. Le está pidiendo ayuda a Abraham. Abraham le está explicando. Y le dice, no, ya no se puede hacer.
Pues mándales, no se puede, pero tienen las escrituras. O sea, es decir, ahí es en donde van a encontrar, porque la suma de su palabra es verdad. Ahí está la verdad, en la palabra, en las escrituras. Ahí van a encontrar el consejo, ahí van a saber qué hacer, ahí Dios los va a dirigir, ahí se van a encontrar con Dios. Y el otro dice, ahí en el tormento, ¿verdad? Ahí en una llama, no en una llama de las llamas esas, de las llamas de esas que parecen chivas grandes, peludas, no, de allá de América del Sur. No. O sea, está ahí en pleno tormento y todavía le dice no, la Biblia no alcanza, necesitamos algún milagrito de esos poderosos que impacten. ¿Sí? Y escuchen bien, tristemente hoy en día muchos que se dicen cristianos, que se dicen evangélicos, tienen la doctrina del hombre rico. Yo no sé por qué se dicen evangélicos cuando no creen en el evangelio de la gracia. Pues si crees en el evangelio lo predicas, el evangelio, no los rollos, ¿cierto o no? Y a mí me brinca mucho cuando es noche de milagros. Va a haber una campaña de milagros y el evangelio ¿qué? Vamos a cantar unas cuantas canciones y después ¿dónde están los enfermos? Tráiganlos ahí y luego les pegan algunas manipuladas, a veces sí sanan 2 que 3. Pero eso no es ninguna evidencia de salvación. Y a veces se dedica 1 hora y media, 2 horas entre que música y entre que rollos. Y a veces para el evangelio 10, 15 minutos si acaso, y no claro, y no tajante, no punzante, no penetrante, no confronta al corazón del hombre. No, la palabra no, un milagro poderoso. Imagínate cuando llegue Lázaro ahí, órale, resucitado de ahí, y que les venga a decir, ¿verdad? Y fíjate que su hijo está allá ahí en el infierno. ¿Sí? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, en mi versión, si no le creen a Dios, ni cómo ayudarles. De ahí salió el título de este tema. ¿Sí? Si no le creen a Dios, si no atienden lo que la palabra de Dios dice, pues tampoco aunque alguien se levante de los muertos. Y fíjense bien, esta es una parte muy preciosa y es una parte muy reveladora, porque dice, si no creen lo que las escrituras dicen, si no creen que la Biblia es la palabra de Dios, que es inerrante, que es eterna, que es infalible, ni aun con los milagros más grandes creerán. ¿Sí? Y aquí al decir tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, se está refiriendo a su muerte y resurrección. ¿Que en dónde viene anunciada su muerte y resurrección? ¿En dónde está anunciada eso? En las escrituras. Aunque el mismísimo Hijo de Dios venga y les hable y les diga, no van a creer porque no tienen su confianza en las escrituras. Quieren un milagrito. Vámonos para el final. Obviamente aquí el Señor Jesucristo sugirió que el rico simboliza a los fariseos. Les estaba pegando duro, o sea, no crean que estaban muy contentos, Estaban pero trinando, estaban molestos, ¿sí? Ellos, ¿por qué? ¿Qué es lo que decían? Porque querían señales tan claras que hicieran a la gente que creyera. Fíjense bien, ¿hacían milagros el Señor, sí o no? Alimentó a miles, ¿cierto? Y después todavía le preguntan, ¿y qué señal haces para que creamos? Pues no sé, ¿verdad? A estos
ahora sí que kilómetros, ¿verdad? En fila de gente. No sé cuántas sanidades, ¿a cuántos se les ocurre que el Señor haya sanado a lo largo de su ministerio? Si luego había veces dice que no podía ni comer ni nada, o sea, estaba... ¿A cuántos nada más por el simple hecho de pasar? ¿A cuántos por el simple hecho? Yo no sé, ¿a cuánta gente creen que haya sanado? Pero resucitó a varios, al menos de los que hay registros, ¿sí? Alimentó a miles. Dice, ¿por cuál de estas? O sea, ¿qué más quieres, no? ¿Qué más quieres? Pero como ellos rehusaban, escuchen bien, rehusaban a creer las escrituras, no creerían ninguna señal por más grande que fuera. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, para nosotros, mis amados, nuestro soporte son las escrituras en toda nuestra vida. Pero a la hora de predicar debemos de ser muy enfáticos. La Biblia dice, la Biblia es la palabra de Dios. No, pues yo no creo así, ni cómo ayudarte. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es? O sea, ¿en dónde nos fundamentamos? Si no hay verdad, si todo es absoluto, si todo es relativo. De repente, es muy común esto, porque escuchen bien, dentro del pensamiento griego, ¿en qué estaban fundamentada la teología griega? O sea, el estudio, debo decir esto, bueno, ya luego me meto más, pero la palabra teología es una palabra griega, ¿sí? Teos, ¿sí? Y logos. Logos es el estudio, el discurso, los argumentos, pero teos es Dios. Ahora, ustedes saben que como todos los lenguajes, como todos los idiomas, con el tiempo sufren deformaciones, ¿sí o no? Ok. Para llegar a la palabra teos, esa era la palabra Zeus. Zeus, del dios Zeus. Porque para ellos, para los griegos, ese era el Dios. Entonces alguien que no creía en Zeus era un atheus, un ateo. ¿Ok? Y ya después ya quedó y queda la palabra como teos refiriéndose a Dios, pero ¿sí alcanzan a ver el pensamiento? Ahora, pregunta, ¿de dónde salió Zeus? Y todos los dioses griegos. De la mitología. ¿Qué es mitología? Parta la palabra en dos. Mito, logos. Mentiras, el estudio de las mentiras. Es decir, toda la teología griega está fundamentada en mentiras. ¿Ok? Entonces, a la hora de que se presenta el cristianismo fundamentado en la palabra de Dios, dice, no, bueno, nosotros también tenemos nuestros escritos y también tenemos esto y nuestros dioses, sí, pero son mentiras, no es verdad. Por eso siempre ustedes ven que aún, por ejemplo, a los gentiles les decían, como dice la Escritura, siempre se referían a las Escrituras. Es muy entendible que así el Señor refiriera y se apoyara en las Escrituras, puesto que le hablaba directamente al pueblo judío y para ellos no tenían ningún problema con esto. ¿Sí me explico? Pero los gentiles, pues, no, ni leerse, muchos de ellos, la gran mayoría. Y sin embargo, la Escritura dice, ¿pero qué Escritura? Y ya les explicaban. Dicen, ok, si hay una verdad, claro que hay una verdad, es la palabra de Dios, es el libro de Dios, nos dejó revelada su voluntad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de libro tenemos! Y aquí me podría agarrar y seguirle, pero tenemos que terminar. Sí, entonces fíjense, ya nada más para redondear aquí el asunto de lo que pedían señales, solo poquito tiempo después de esto, de esta zapatiza que les puso el Señor ahí,
fue la resurrección de los muertos de Lázaro. ¿Y ustedes se acuerdan qué pasó? Cuando resucitó a Lázaro, ¿cuántos días tenían de muerto? Ya dice, ya huele feo. O sea, ya hiede, ¿no? Dice, no, ya, y sale vuelto a la vida. Y dice que muchos creyeron, ¿cierto? Muchos, o sea, dijeron, qué tremendo. Pero escuchen bien, a partir de ahí procuraban matarle. Los que le decían, no, pues a ver, ¿qué? Una señal acá poderosa. Pues 4 días de muerto. Sin embargo, procuraban matarle, tanto a Jesús como a Lázaro. Ahí lean, ahí en Juan, en el capítulo 11 y 12. Pero ahí se van a encontrar, querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro también. Estos a los que les estaba diciendo esta parábola. Tremendo, ¿verdad? Entonces, pues si no le creen a Dios, ni cómo ayudarles. ¿A ustedes les parece, dice, que la vida eterna está en las Escrituras? Y efectivamente ahí está la guía, pero ellos no las veían, no les interesaba, no se interesaban en eso. ¿Está bien? Pues hasta aquí terminamos con este tema.